vamos a hablar del liderazgo como proceso fundamental o para llevar los negocios a su éxito, y tenemos como invitado a Eric Kurlander, que además de ser coach ontológico es graduado en Ingeniería Mecánica en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, y vamos a escucharlo a ver cuáles son sus opiniones en relación al tema. Antes de hablar del liderazgo como tal, queríamos preguntarte qué es el coaching y en qué se basa para que funcione. Bueno, primero yo creo que es importante entender que hay como distintos tipos de coaching. El coaching es un proceso de acompañamiento. Básicamente está centrado en conversaciones que persiguen un resultado. Nosotros le ponemos el nombre de conversaciones generativas, ¿no? Y no es cualquier resultado, sino un resultado distinto al que la persona o la organización puede estar generando en un momento específico. El coaching, es decir, está conectado con el cambio y es un proceso que en sí mismo está conectado con el aprendizaje. Para que un proceso de coaching sea fructífero, tiene que estar fundado en al menos dos principios, y es que son la confianza y el respeto. ¿Quién necesita hacer coaching? Del coaching se puede beneficiar ciertamente cualquier persona. Nosotros decimos que la persona debe tener alguna inquietud, algo le debe estar sucediendo a esta persona para que diga o reconozca, wow, yo aquí necesito ayuda o necesito apoyo para poder solucionar esto, para poder cambiar esto. Entonces, eso es extensible y en algún momento nos ha pasado a todos, ¿no? Equipos, personas, organizaciones, ¿no? En escalas y procesos y con metodologías distintas. Para ti como coach, ¿qué es el liderazgo? Mira, yo creo que el liderazgo es un fenómeno, eso es lo primero, que ocurre al menos en 4 dimensiones. La primera es una dimensión relacional. Ocurre porque estamos en relación con otros seres humanos. Si vemos el proceso humano, hay unos que pareciera que naturalmente emergen y marcan como la dirección de un grupo. Entonces, el liderazgo en una primera dimensión es relacional. La mayoría de las veces también ocurre en una dimensión conversacional. Es un proceso de influencia. Alguien habla e influye en otros para generar un determinado curso de acción. El liderazgo también ocurre en una dimensión emocional. Nos ha pasado a todos de alguna manera. Seguimos a un líder o nos siguen como líderes dependiendo de las emociones que somos capaces de conectar o con las cuales nosotros conectamos. El liderazgo apunta a la transformación. Una manera de mirar a un líder es como esa persona que es capaz de transformar el sistema social al cual pertenece. Y cuando digo sistema social me refiero a, puede ser un equipo de trabajo, puede ser una organización, podría ser un país, o inclusive algo tan pequeñito como una familia. Hay algo que hace esa persona que va generando cambios. Entonces yo creo que es importante mirar algo aquí. No existen líderes en solitario. Siempre que hay un líder es necesario también mirar el fenómeno de lo que está ocurriendo con esos seguidores, con ese equipo al que ese líder está movilizando. Y otro tema que yo creo que es importante en el tema del liderazgo es el espacio ético. El líder siempre está confrontado en ese dilema ético, ¿no? Entonces, bueno, de hacer el bien, ¿no? Una clave para tener éxito en los negocios es el liderazgo. ¿Qué crees en relación a eso? O sea, ¿crees que es válido afirmar que el liderazgo como tal es básico para llevar a un negocio? Yo no creo que sea básico, yo creo que es fundamental. ¿Qué es al final un negocio? ¿Qué es un emprendimiento? ¿Qué es una organización? Es una iniciativa de una o de varias personas que buscan responder a una necesidad que existe, ¿no? Entonces, pero ¿quién le da la direccionalidad? ¿Quién es esa primera persona que escucha algo y dice, wow, aquí podemos darle respuesta a esto, ¿no? El líder es quien le da direccionalidad al sistema social. Insisto, al equipo, a la familia, a la organización, ¿no? Y por otro lado es como que el gran responsable de las decisiones y por ende de los resultados. ¿Qué le puedes aconsejar tú a las personas que están en posiciones de liderazgo para que logren motivar de manera permanente a sus equipos a empoderarse y para que prácticamente se pongan en posición de conseguir lo que quieran?
O sea, hay varias cosas, ¿no? Pero creo que la fundamental, y creo que es una demanda de esta época en la que vivimos, es escuchar. A través de la escucha es que podemos generar empatía. Y si somos empáticos, quería decir, somos capaces de reconocer las necesidades, bien sea de clientes o las necesidades de nuestros equipos, ¿no? Si somos capaces de escuchar, podemos conectarnos con la posibilidad de aprender y crear entonces espacios para darnos cuenta, ¿no? Otro elemento que creo que es importante para mover energía, la energía del equipo es, si yo soy líder, ¿cómo soy? ¿Cómo está mi destreza, mi capacidad para construir confianza con mi equipo? Si el equipo no confía en mí, muy difícilmente yo lo voy a poder llevar a generar resultados de, digámoslo así, de orden superior. Para un líder ahorita es fundamental trabajar, no solamente trabajar, sino modelar agilidad, permitirse él y permitir a su equipo cambiar con decisión la dirección de las acciones. Un tipo de negocio como el mercadeo en red depende en un 100% del liderazgo que logre desarrollar la persona que está a la cabeza de ese equipo. La persona que está a la cabeza de ese equipo, entonces, ¿qué es lo que debe hacer para convertirse en un verdadero líder? Bueno, como tú bien decías al principio, ¿no? Hay como muchos enfoques sobre el liderazgo, desde el coaching o por lo menos desde como yo lo concibo como coach. Yo creo que lo primero es tener la decisión de hacerse preguntas y no solamente la decisión, sino reconocer la importancia de hacerse preguntas, pongámosle una etiqueta, preguntas escabrosas, preguntas que quizás nos resulten incómodas, ¿no? O puede considerar distintos planos, ¿no? O sea, hay unas preguntas que son de tipo personal. ¿Qué tipo de oferta soy yo? Pensemos en ese modelo de los negocios en red, aunque no es exclusivo para ese tipo de negocio. ¿Por qué me habrían de seguir a mí como líder? ¿Qué tengo yo que ofrecerle al otro? Entonces, otras tres preguntas, o sea, hay un triángulo de fuerzas ahí. ¿Realmente quiero ser líder? ¿Tengo que ser líder? O sea, ¿tengo la necesidad o puedo? Y cuando digo puedo ser líder, me refiero a tengo las capacidades para liderar y mover a un grupo de gente. Vamos a suponer que la persona, buscando esa pregunta que tú última que acabas de hacer, y vamos a suponer que él llegue a la conclusión de que no las tiene. Tú como coach, por ejemplo, si una persona te contrata para ser su asesor, entonces, ¿cómo lo puedes ayudar a hacer, a encontrarle respuesta a esa pregunta? Cuando la persona reconoce, mira, definitivamente no tengo las capacidades, creo que habríamos, o sea, ese es el paso fundamental, reconocer que no se tiene la capacidad. Después, tenemos la capacidad o tiene la persona la capacidad o la disposición para conectarse con el proceso de aprendizaje. Esa es otra pregunta que es fundamental. Y desde allí entonces hay que empezar a indagar. Eso es como que importante mirarlo para entonces después sí avanzar en un camino específico. Y esas competencias de relación incluyen mirar el espacio de las emociones, por ejemplo, la inteligencia emocional para gestionar a otros, para gestionarme a mí mismo. Yo creo que hay dos preguntas que se me iban a olvidar, que yo creo que son importantes también. ¿A qué le temo yo? Si soy líder, ¿a qué le temo yo? Porque tenemos esa imagen como idealizada de que el líder va a la cabeza de todo. Y no, el líder es un ser humano también con sueños, pero también con temores, ¿no? Entonces, ¿a qué le teme ese líder? Y entonces, y la otra es, ¿qué lo mueve? Porque si el líder no se conecta con lo que lo mueve, las otras personas no lo leen como una persona genuina. Este negocio funciona mucho el pragmatismo, ¿no? Y mucha gente piensa, bueno, yo sí lo puedo hacer, y de hecho se vende ese tipo de negocio como que cualquiera lo puede hacer. Yo no necesito un coach, yo no necesito ayuda porque yo en sí soy un líder. Entonces la persona intenta hacer y comete errores y no crece y al final pues puede llegar hasta fastidiarse y dejar la cosa, ¿no? ¿Cuál es el consejo que tú le darías a una persona, hombre o mujer, que esté en esa posición de no mirar la cosa tan pragmática y realmente ver de que tiene que entrar dentro de un proceso de aprendizaje para poder
llegar a superar los objetivos que tiene planteados? Mira, yo creo que es fundamental que la persona mire o quizás que amplíe el concepto de resultados, mirar cuáles son los pilares de mi negocio. O sea, si yo soy un emprendedor de negocio en red, ¿cuáles son los pilares de mi negocio? Uno que es evidente es la venta, sin duda. O sea, si yo no vendo, mi negocio no crece y eso es universal para todos los negocios. Y la otra cuestión es, ciertamente, tú lo planteas muy bien. O sea, sí, yo lo puedo hacer. Sí, eso es importante. La iniciativa, el creerse capaz es importante. Eh, pero no es necesario, pero no suficiente, ¿verdad? Y una red de asociados, como un nombre. Entonces, ¿cómo los voy a acompañar? ¿Cómo los voy a desarrollar? ¿Cómo los voy a apoyar en la propia expansión de sus negocios particulares? ¿No? Eh, Mirar cuáles fortalezas hay dentro de esa red, cómo están cómo se complementan entre ellos, ¿no? Porque la inspiración del negocio en red es no solamente que genere dinero en red, sino que sea un crecimiento colaborativo. Pero yo diría que la combinación ideal es la formación de equipos. Y por eso yo digo que el liderazgo aquí se pone como más de manifiesto en el día a día, porque es, si tú eres capaz, no de solamente, tienes que ser un líder capaz de formar líderes, porque si tú asocias solamente a seguidores, no vas a crecer. Tú vas a crecer cuando tú asocias a las personas que pueden inicialmente ser seguidores y posteriormente pasan a ser líderes e incluso te pueden llegar a superar a ti, ¿no? Porque Claro. es un negocio donde se dice, bueno, el éxito de esas personas es mi éxito. Bueno, quizás es uno digámoslo así, como del lado oscuro de este modelo de negocios, no para hablar mal de estos modelos de negocios, sino la forma en que se presenta la idea de éxito es que, bueno, sí, tú lo puedes lograr, tú eres capaz y todo esto, ¿no? Entonces, como que, bueno, se pone en primer plano al individuo y se olvida al equipo. Entonces, bueno, sí, lo vas a hacer con un equipo, asociando gente y la cuestión y tal, pero tal cual como tú dices, no es solamente asociando. No, el tema no es que la gente se asocie al negocio, el tema es que la gente se quede en el negocio. Sí, Entonces, de hecho, es uno de los negocios que tiene uno de los índices de deserción más altos. O sea, pasado un tiempo, qué sé yo, 6 meses, un año, la gente deserta. sí, entonces sí, porque sí, es importante, bueno, ser particularmente en este tipo de negocios, bueno, sí, es bueno ser carismático, me confiere como algunas cualidades adicionales como líder, ser carismático, pero al final, a la larga, el carisma no es suficiente. Claro. Y entonces ese socio dice, bueno, pero esto era puro ruido, puro humo. Esta persona habla muy bonito, pero esto no tiene sentido, a mí nadie me habló de estas dificultades, a mí nadie me habló de estos desafíos y quién me Sí, ayuda con esto, ¿no? eso que tú estás diciendo es muy importante. Y fíjate que yo creo que uno de los problemas está en la oferta en sí misma. Por ejemplo, cuando le dicen, bueno, esto lo puede hacer todo el mundo, no necesitas tener ningún tipo de conocimiento, no necesitas tal cosa, no, es que lo puedes hacer. ¿Ven? Entonces la gente dice, bueno, me meto y evidentemente el tipo me dijo que lo podía hacer y yo quiero resultados, ¿no? Y a lo mejor quiero resultados sin hacer nada. Y cuando se da tiempo que no tiene resultados, que se te empieza a complicar la situación, es cuando viene la confusión y la deserción. Evidentemente, un líder sin poder no puede ejercer liderazgo, ¿verdad? ¿Qué tipo de poder tendría que desarrollar una persona que se dedica a hacer este negocio? Sí, yo creo que aquí es importante hacer como una separación, no confundir el término poder con autoridad. Y creo que es importante también preguntarnos o mirar quizás el poder como ese potencial para hacer algo. Yo creo que lo primero es mover la energía de la gente, conectar a la gente con el mundo tal cual de la posibilidad, de lo que sí es posible lograr. Yo que he asesorado a algunas personas, emprendedores en este tipo de negocios,
eh, es muy fácil caer en las profundidades del pesimismo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo mover a la gente de esas aguas para que se mantengan persistiendo, ¿no? Y no abandonen? Y poder inspirar a la gente, a hacer gente, a los socios, conectarlos con la ambición. La ambición no me refiero al tener cosas, no hay nada malo con tener cosas, ¿no? Sino con el sentido de que podemos transformar la realidad. La pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Tener la razón o tener resultados? Y los resultados aquí son muy importantes como cualquier cosa en la vida, porque vamos a suponer que tú eras una persona que eras una persona que tenías una vida, vamos a decir, que no tenía sus ingresos suficientes. Y de golpe eres una persona que te empieza a ganar $10,000, $20,000, $100,000 al mes. Es lógico que la gente te pregunte, oye, ¿y cómo lo hiciste? El tipo de respuesta que le vas a dar a la gente, que lo vas ya de una manera práctica a crearle una motivación para lograrlo. Hay que dejar eso de que, mira, aquí puedes viajar, te veo en la próxima playa del Caribe, tienes un Ferrari, qué sé yo. No, eso me parece demasiado superficial. Claro. Sí, sin duda. Fíjate que ahí es eso que tú dices de la razón o del resultado. Razón versus resultado. A mí me asusta la gente que eh, siempre quiere tener la razón. Y sobre todo gente dentro de organizaciones, porque son un riesgo. ¿En qué sentido? Y es esta línea de pensamiento. Quien tiene la razón es que cree que tiene la verdad en las manos. Sí. Y si tiene la verdad en las manos, lo que los otros tienen, si es distinto, no es verdad. Entonces, no hay posibilidad de cambio, no hay posibilidad de aprendizaje porque yo tengo la razón. Es mi verdad. Ahí nos conseguimos con, bueno, esas organizaciones que a la larga terminan estrellándose porque ese líder entendía que o creía que tenía la verdad en las manos, y el mercado estaba cambiando, la organización estaba teniendo problemas en lo interno y él decía que lo que estaba ocurriendo era tal cosa. Y definitivamente, si yo me pregunto, mi objetivo son los resultados, y los resultados no son los que yo estoy aspirando. Entonces sí se abre la posibilidad de ver y de nuevo, insisto, de hacernos preguntas. Entonces, bueno, ¿y qué puedo hacer diferente? ¿Y cómo estoy mirando yo este negocio? ¿Y cómo me está afectando en términos emocionales el no obtener resultados? ¿No? Y ahí hay todo un universo de cosas que trabajar, ¿no? Sí. Fíjate que hay una cosa interesante que está sucediendo hoy en día, que las cosas han cambiado como muy rápido. Entonces, o sea, nosotros hemos estudiado un poco cómo están las casas matrices de las empresas de multinivel. Entonces, estas empresas en realidad han desarrollado digitalmente un gran avance digital. Si yo hago una comparación, por lo menos en base a lo que he podido observar, entre lo que han hecho digitalmente o lo que hacen digitalmente las casas matrices y lo que hacen los distribuidores, ¿verdad? Hay como una brecha digital. O sea, por un lado está la casa matriz que sí ha desarrollado digitalmente toda la estructura, pero entonces hay gente que quiere seguir invitando de la manera como siempre lo ha hecho y no entiende de que existen ahorita herramientas, ¿verdad? Para poder hacer digitalmente tanto el proceso de afiliación como el proceso de venta, sin menospreciar la parte presencial. Entonces, hay gente que dice, no, pero es que ya la compañía me da un sitio web, sin entender que lo que le da es un subdominio. No, ya la compañía me da incluso unas tiendas online en diferentes partes del mundo. Pero, ¿qué pasa con el día a día? O sea, ¿qué pasa con el hecho de que tú tengas que conseguir gente para que utilicen esas tiendas y conseguir gente para que se meta en tu organización y crezca? La única manera que tienes es digitalmente. Y parece que a la gente les cuesta entender. ¿Cómo se puede empoderar a la gente para que entienda esto? Pero también es importante como reconocer de que no todo el mundo está montado en la ola porque quizás no sabe cómo, ¿no?
Lo que es importante es, primero, para empoderarse, conectarse con el aprendizaje. O sea, ¿qué está pasando en esta dinámica digital? Es que yo creo que voy a vender, por ejemplo, por redes sociales, o voy a asociar gente haciendo alguna publicación cuando me acuerde por Instagram, no, eso no es suficiente. Ese mundo digital hay que aprenderlo y no solamente, quizás no en el punto más fino, ¿no? Pero sí, por lo menos los grandes conceptos, ¿no? Al final, ¿qué empoderarse qué es? Es ganar tener el potencial para hacer algo. Te vamos a invitar, nosotros estamos empeñados en empoderar a la gente y que la gente entienda que el mundo cambió. Entonces, tenemos planificado hacer una serie de seminarios, vamos a llamarlos así, o webinars, donde vamos a hablar sobre estos temas, no necesariamente para los empresarios exclusivamente de mercadeo en red, sino para cualquier persona que quiera emprender un negocio o que sea un empresario, pero que tenga su negocio ahí como que sí, oye, no tengo los clientes suficientes, no me está entrando el flujo de caja que realmente yo requiero. Esto va a ser más o menos en unos 15 días que tengamos el primer seminario. Y te vamos a invitar para que tú desarrolles la parte de empoderar precisamente a la gente. Entonces, seguro que sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Entonces te quiero dar las gracias. Evidentemente toda esta entrevista la vamos a poner en el canal de YouTube y bueno, vamos a trabajar juntos para hacer que la gente realmente se empodere en esta nueva. Realmente estoy muy encantado con la respuesta que le has dado a las cosas. Creo que el tema va a ser bien interesante para cualquier empresario, no necesariamente tiene que ser un empresario de mercadeo en red, sino cualquier persona que tenga un negocio e inclusive para su familia, como tú dijiste, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, perfecto, te deseo mucha suerte, estamos en contacto y hasta la próxima. Vale.